locos, en este video me los traje a Zakynthos, una hermosa isla griega, y vamos a estar recorriendo los mejores puntos, las mejores playas para que cuando vengan puedan hacer de todo. Ahorita nos encontramos en nuestro hotel, se llama Pelagos Blue, y les voy a mostrar toda esta piscina y esta playa espectacular que tengo aquí atrás. Bienvenidos a Meltemi, nuestra villa por los próximos 5 días. Adelante les vamos a dar un recorrido por este hermoso lugar. Acá tenemos la sala con 2 terrazas que se las vamos a mostrar más adelante. Y tenemos la cocina, nevera, todo lo que necesitan para prepararte tus comiditas si así quieres. Por acá arriba está nuestra habitación, bueno, nuestra cama porque está totalmente descubierta. Suban. Aquí está nuestra cama, que además es deliciosa, la probamos ayer, tiene su aire acondicionado y una ventana con vista al mar. Aquí nos encontramos desde la más grande de las 2 terrazas que tiene nuestra villa. Atrás de mí tengo sillas, mesa, un sofá y lo mejor de todo, una hermosa vista a la playa. Y durante las mañanas, justo por allá sale el sol. Locos, llegamos a una de las playas más bonitas que hemos visitado en Grecia, se llama Sigia y está al noreste de la isla Zakynthos. Me encanta porque está casi vacía, solamente hay como 8 personas. No sabemos si es porque es un día lunes o sencillamente por su difícil acceso, ya que para poder entrar hay que caminar por el agua llegándote como hasta acá o si no saltar de una roca. La playa más icónica o popular de este lado de la isla se llama Sulfur, pero nosotros vinimos a una que se llama Pigadi, que es un poquito antes y en efecto está mucho más solitaria que la otra a la cual llegamos con el carro y decidimos no entrar. Ahorita nos encontramos en Porto Bromi, en donde vamos a salir a navegar nuestro propio bote, así es, con nuestros amigos de Explore Zakynthos, quienes nos organizaron nuestra estadía y todos los paseos que hemos estado haciendo por esta isla. Decidimos rentar un bote que no necesita de licencia para ser manejado, tiene un costo de 200 euros por 3 horas y si quisieran un capitán que les manejara el bote, pues el costo es de 300 euros. Vamos a irnos navegando por toda la costa, las playas más fabulosas de esta isla, entre ellas el naufragio, el famoso naufragio llamado Navajo. Así que bueno, para allá vamos. Bienvenidos a la embarcación de 2 locos de viaje. Vamos a hacer un recorrido por las mejores playas de Zakynthos. Si todavía no te has suscrito, dale click ahí y activa las notificaciones porque en este barco estamos locos. Llegamos a la playa del naufragio, una de las más populares de Grecia y sobre todo aquí de Zakynthos. Es un espectáculo, a pesar de que hay muchísimas personas y muchísimas embarcaciones. Creo que sin duda la mejor opción para venir es alquilando tu propia lancha. Y esa especie de mini ferry que no me dejó hablar completamente, también es otra opción para venir. Vienen muchísimas personas, es como algo más masivo. Es una opción, no mi favorita, pero ahí la tienen también. ¿Qué
tan bajo hay que tener el coeficiente para rayar estos barcos que literalmente son una reliquia. O sea, esto debería ser preservado para que hasta que la naturaleza quiera, porque la naturaleza es lo que lo está destruyendo ya poco a poco, se mantenga en ese lugar. Pero qué loco como se toman el tiempo, además de traerse un spray, una pintura o lo que sea para rayarlo. No tiene sentido alguno. Señores, no sean inconscientes. Si vienen a este tipo de lugares, y no solamente este barco, sino cualquier monumento, cualquier obra de arte, no la rayen. O sea, no la rayen, que se ve horrible. Ahora nos vinimos a Campi, otra de las paradas que debes incluir en tu lista de visita por Zakynthos, Grecia. Acá tienes un mirador precioso, tienes varias tabernas para comer, y si te quieres quedar a ver el atardecer, pues es uno de los mejores de la isla, ya que se encuentra en la costa oeste de la misma. Nosotros decidimos hacer una parada rápida y pedirnos una cervecita local. Miren esta delicia. Y también una ensaladita griega para refrescarnos, porque el almuerzo lo haremos más adelante, así que quédate viendo este video para que deleites las delicias griegas que vamos a probar. Y seguimos con nuestro mini road trip por la isla. Ahora llegamos a otro de los miradores más famosos, se llama Misi 3. Creo que esa es la pronunciación, no estoy muy segura. Es una belleza. Eso sí, hay que tener muchísimo cuidado porque es un acantilado y hay que estar cuidadosos porque también hay muchísimas personas. De hecho, el mirador de la playa del Naufragio está cerrado completamente. Solo hay una barandita que ni siquiera se ve tan fotogénica como lo era el mirador anterior. Entonces creo que lo importante es mantener estos lugares seguros, resguardados, tener precaución para que no nos los cierren. Y por supuesto no podíamos dejar de conocer la parte de abajo para presenciar con nuestros propios ojos estos azules tan espectaculares. Para cerrar este hermoso día nos vinimos a Portomela, una taberna o restaurante típico en la playa de Dafni que se caracteriza porque hacen su pan casero. Tienen una receta que ha pasado generación tras generación y en la parte de atrás tienen un horno de leña que de hecho pudimos ir, grabarlo y mostrárselos como el dueño, después de que deja reposando la masa madre, pues arma sus bolitas de pan y las mete al horno para luego nosotros deleitar esta exquisitez, que además lo sirven, miren, con una salsita o con una cremita de tomate. Locos, seguimos explorando la isla con Explore Zakynthos. Esta vez rentamos un bote privado con capitán para explorar las pequeñas islas que están al sur de Zakynthos. Ahorita mismo estamos en Pelusho Island. Tienen que ver este espectáculo desde el cielo porque es una de las más cristalinas que hemos visto en este viaje y sobre todo solitarias. Podemos pasar el día acá con una playa absolutamente sola para nosotros, pero eso no es todo, así que quédense viendo que vamos a seguir recorriendo los alrededores de esta hermosa isla griega.
the ultimate beer drinking. A Maratonis Island. Esta isla es conocida como la isla de la tortuga porque aquí en la orilla desoban tortugas. De hecho, está cerrado el paso hacia la parte más profunda de la isla. Es súper linda, es muy popular, muy concurrida y es otra de nuestras paradas en este recorrido por lancha, que para mí es una de las mejores formas de visitar esta isla. Man. Con él es con el que tienen que hacer este paseo por acá. Se llama Nikos Rent-A-Boat. Miren acá, está increíble la experiencia. Nos llevó a los mejores lugares que hemos visitado en este trip. Thank you, man. Locos, ya volvimos de nuestro paseo en barco, posiblemente la mejor experiencia en estos 4 días acá en Zakynthos. Nosotros lo hicimos con Nikos Boat Rental, pero recuerden que cuando ustedes vengan puedan contactar a Explore Zakynthos, que se va a encargar de planificarles toda su aventura desde estadías, botes, transporte, todo. Esta isla es simplemente maravillosa y lo más probable es que vamos a volver en algún futuro. Yo todavía no sé si es Zakynthos, no sé muy bien la pronunciación. Lo único que sé es que tienen que venir y pasar unas vacaciones acá, porque las playas han sido las mejores, creo que hasta ahora que hemos visitado en el Mediterráneo. Sin duda. No sé qué opinas tú, pero yo creo que han sido las mejores. Sí, hemos estado en España, en Turquía, en Albania, acá en Grecia. Y sin duda las mejores playas del Mediterráneo. Ojo, nos falta muchísimo, pero hasta ahora las mejores. Locos, y para cerrar este maravilloso viaje por Zakynthos, nos vinimos a un restaurante tradicional. Ya saben que le llaman taberna, este se llama Target Taberna y está en la montaña. De hecho tenemos una vista espectacular, lamentablemente es de noche y no podemos mostrarles mucho, pero créanme, la vista es maravillosa. Les recomiendo de hecho venir para el atardecer porque van a tener una vista espectacular. Les vamos a estar mostrando todo lo que vamos a comer para que se deleiten como nosotros lo estamos haciendo en este momento y cerrar este video con broche de oro. Mis locos, y antes de que se me olvide, quiero presentarles a Ruby. Él ha sido nuestro guía de viaje en todo este viaje por Zakynthos. Hello guys, how are you? My name is Ruby and I'm here as a tour guide to our lovely friends. I will show you one nice trick how to eat tzatziki. It's very difficult, but you have to promise me that you look very carefully. Next time you come in Zakynthos, call me and explore Zakynthos and Ruby's and I'll show you exactly this. First we take amazing Greek bread with our fingers. Then we take our knife and we stuck the tzatziki right on top of the bread. And then after all this difficult story, we just eat it like this. Wow, man, this is unbelievable. I want to try it right away. It's the most difficult thing ever. See you soon, see you in Zakynthos. Yes. Y ahora, después de probar muchas entradas, nos tocó la hora del plato principal, el más importante de toda Grecia. Acá tenemos unas chuletas de cordero. Uy, qué delicia. Pero Ruby nos va a enseñar cómo es la manera ideal de comernos estas chuletas. Good evening, my lovely friends. This is what you gotta do. When you come in Greece, you gotta eat lamb chops and you gotta eat that way. So first of all, we take the lemon, we spray the lemon all around, and now is the important stuff. The really important stuff. You take one, I take one, and we start. Oh my God. Like this. Yep. Oh my God, man. Yep. I think he's gonna stay here forever. He's not coming back to you. He's gonna stay here with me. Yep. Me quedo en Grecia. I stay here, man. Qué hermosura. Sin duda, en mis top 3 de comidas favoritas del mundo. Buen provecho.
Nikos, estamos aquí borrachos, tío. But now I'm gonna go in Venezuela and I'm gonna stay forever because when I meet Venezuelan people, I'm in love. Nothing else to say about Venezuela. Yes. Love only, nothing else. Chicos, desde La Gana, la calle de la rumba en Zakiton, despedimos este video. Recuerden que si quieren planificar un viaje por este lugar, contacten a Ruby. Él es el mejor concierge de esta isla. Les prepara la estadía, el carro, los paseos en bote, la rumba, lo que sea que quieran acá. Guys, listen this. This is the place you gotta be. Check out on Explore Zakynthos and Ruby Sakaskandilas, and of course, our friends is the one that will show you fucking paradise. Yes. Nos vemos en el próximo video. Yeah. Y acá en Grecia, después de rumbear no se come arepa, como en Venezuela. chocolate. Se come panqueca. Con chocolate. Pedro, quita, Pedro. Mal. Chocolate, Yes. strawberry, cinnamon. Yes. And you take one and you eat all. All, look that. Yes. Mano, suscríbanse ahí, click. Chao, pues.